Bienvenidos, somos alumnos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos de la carrera de Ingeniería Informática y les vamos a mostrar cómo se realiza la instalación del clúster MySQL y su configuración bajo las arquitecturas de Linux y Windows. El objetivo de esta práctica es instalar, configurar y correr el clúster de MySQL en distintas arquitecturas como lo es Linux y Windows, así como mostrar sus diferencias de los archivos de configuración para que corra correctamente. Para iniciar con la instalación, desde la página de MySQL descargaremos el archivo que se requiera según la arquitectura de nuestro clúster. Habiendo descargado el archivo, se descomprime y la carpeta resultante se renombra a MySQLC, donde se encontrarán todos los archivos necesarios para poder correr el clúster. También se crea la carpeta my-cluster. Dentro de la carpeta my-cluster se van a crear tres carpetas: la carpeta conf, la carpeta mysql-data y ndb-data. Dentro de mysql-data se van a crear la carpeta mysql y ndb-info. Y en la carpeta conf se van a crear los archivos de configuración dependiendo del rol de cada nodo. El rol de este nodo será el del manejador. Aquí se puede ver las diferencias del archivo de configuración dependiendo el sistema operativo a utilizar. Por ejemplo, en Windows no es necesario especificar un directorio de datos, por esto hemos comentado esta línea en el archivo de configuración. Y sobre Linux sí es necesario especificar la ruta en la que está almacenado nuestro directorio de datos. Por otro lado, lo que son los directorios de datos en las réplicas o en los nodos replicadores pueden estar especificados bajo esta pestaña para ambos nodos, si es que nuestra ruta no va a variar en cada una de las computadoras, como es el caso de Windows. En caso de que sea variable la ruta en cada uno de los nodos, debemos especificarla individualmente bajo las pestañas de cada uno de los nodos. Por ejemplo, para nuestro primer nodo replicador en Linux, hemos especificado una ruta diferente a lo que sería la ruta del directorio de datos de nuestro segundo nodo replicador. Esto es responsabilidad del nodo de administración, el especificar en qué directorio van a almacenar los datos, los nodos de replicación de datos. Vemos que para lo que sería el API de MySQL, lo único que especificamos es el ID del nodo y la cantidad de conexiones que estamos esperando en lo que sería el API de MySQL. Ahora, pasando a lo que sería un clúster mixto, corriendo bajo Linux y Windows, podemos ver que nuestro manejador va a estar instalado en Linux y por lo tanto nuestro directorio de datos va a estar especificado como en Linux se especifican los directorios, y uno de los nodos replicadores de datos va a estar en Windows, por lo tanto su directorio de datos es especificado en Windows, al estilo de Windows, y el otro es en Linux, por lo tanto está especificado como se especifican los directorios en Linux. Nótese que cada uno de estos tiene una IP específica, la cual es la IP del nodo que tiene cada uno de ellos en sus tarjetas de red, ya sea alámbricas o inalámbricas, y este lo especificamos aquí para limitar las conexiones a nuestro nodo de administración. El rol de este nodo será de replicador de datos. El archivo de configuración de Windows solamente se tiene que poner el IP del host, mientras que en Linux, aparte del IP del host, se tiene que especificar el datadir y el basedir. El basedir es la carpeta donde se encuentran todos los archivos de MySQL y el datadir es donde se guardarán todos los archivos replicados por los diferentes nodos. El rol de este nodo es el API de MySQL. Podemos ver que en ambos archivos de Linux y Windows es el mismo, solamente hay que especificar la IP de la conexión hacia el manejador. El orden en que se activan los servicios es muy importante. Primero se debe activar el manejador, después se debe de activar los nodos replicadores y al final las APIs.
En este momento vamos a activar el manejador. Una vez levantado el manejador, verificaremos los estatus utilizando el comando show. Lo que nos despliega el comando show son cada una de las conexiones disponibles, ya sea para nodos replicadores de datos o para los APIs de MySQL. En este caso podemos ver que tenemos conectado el nodo del manejador y estamos esperando la conexión de nuestros 2 nodos replicadores y 3 nodos de APIs. Ahora vamos a ver el porqué de cada uno de estos y cómo se conectan. Como podrán ver, el manejador de nuestro clúster está bajo Linux. En este momento vamos a activar los nodos replicadores tanto en Windows como Linux. En este momento el nodo Windows ya ha sido conectado. Ahora procederemos a activar el nodo de Linux. Aquí se muestra que los nodos ya fueron conectados y se asignó al nodo con el ID 4 como maestro. Por último, levantaremos el API principal de nuestro clúster que está bajo Windows. Se comprueba en el manejador que esté listo el API. Ahora es necesario que levantemos los nodos replicadores de datos también como APIs de MySQL para que el replicado de datos sea correcto. Por lo tanto, procederemos con nuestra máquina de Windows a conectarlo como API de MySQL. Ahí está conectada y funcionando el API del nodo de replicador de datos que está corriendo bajo Windows. Y estamos esperando ahora al nodo replicador de datos que corre bajo Linux para que se conecte como API de MySQL. Listo, se conecta. Con esto tenemos nuestro nodo de Linux conectado y nuestro clúster corriendo perfectamente bajo Windows y Linux al mismo tiempo. Procederemos ahora a realizar algunas pruebas para verificar el replicado de datos. Ahora procederemos a conectar los servidores de MySQL en Windows y en Linux. En este momento vamos a mostrar que solamente existen las bases de datos predeterminadas de MySQL Cluster. Ahora procedemos a crear unas bases de datos. Vemos que se ha creado. Ahora vamos a crear una tabla usando el engine NDB. Vemos que la tabla ha sido creada. Ahora procederemos a insertar 5 valores en la tabla de quinto A, if y F. Ahora vamos a verificar los datos desde el nodo replicador de Linux. Y en este momento vamos a simular una caída del nodo de datos de Windows.
Como se puede ver, el manejador ha detectado que el nodo 4 se ha caído y podemos verificar que realmente se ha caído el nodo 4 y está esperando una nueva conexión. En lo que el nodo de datos de Windows se recupera, se ve que la API y el nodo de datos de Linux sigue capturando datos y llenando la base de datos de UPMOR. Ahora vamos a restablecer el nodo replicador de Windows. Y aquí podemos ver que se han detectado que hubo tablas creadas. Se sincronizan los datos. Y los podemos ver en el servidor de MySQL. Como se dan cuenta, antes de que este nodo se cayera, solamente existía una tabla, que era la de quinto A y F. Mientras ese nodo estuvo abajo, se crearon las tablas de carreras, maestros y materias. Además, hubo inserción de datos en las tablas mientras el nodo estuvo caído. Para eso utilizamos el comando select para ver la tabla completa. También lo utilizamos en las demás tablas. Con esto vemos que a pesar de que el clúster replicador de datos de Windows se cayó, inmediatamente después de que se conectó de nuevo al clúster, recuperó los datos insertados por los demás nodos. Y con eso conservamos la consistencia de la base de datos. Con esto damos por terminado la práctica de la creación y configuración de un clúster de MySQL corriendo bajo distintos sistemas operativos simultáneamente.